Bien, ¿qué es la neurociencia? Es el estudio del sistema nervioso, así, simple, directo al grano. Es una ciencia que por supuesto tiene un interés muy creciente, no solo en el mundo académico, y este será el tema del Centro de Neurofest de 2024, que se va a realizar el próximo 27 y 28 de septiembre en la plataforma cultural Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Son jornadas que son organizadas en conjunto con la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile y que van a contar con charlas, experiencias interactivas que buscan divulgar, por supuesto, el contenido neurocientífico y que están orientadas a la comunidad escolar, juvenil, adulta y adulta mayor. Es decir, va a haber una serie de eventos que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es Fernando Ortiz, neurofisiólogo, académico de la USACH y uno de los directores de Neurofest, junto con Alexia Núñez, que es académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Fernando, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna, por el espacio. Mucho gusto. Oye, yo expliqué súper en fácil y súper en simple lo que es la neurociencia, pero ahora con un experto como eres tú, ¿qué es la neurociencia? Yo creo que no está nada de lejos de lo que tú dices, sobre todo pensando en Neurofest, que apunta a tratar de dejar en bien simple lo que hacemos los neurocientíficos y neurocientíficas, no solo en nuestro país, en todas partes. La neurociencia justamente es la ciencia que trata de entender cómo funcionan las relaciones en el sistema nervioso. Así de amplio y, como tú dices, así también de simple. ¿Y qué aplicaciones tiene la neurociencia? La verdad es que hoy por hoy tiene aplicaciones a nivel de biología básica, de entender cómo funcionamos, de entender cómo pensamos, de ayudarnos en la salud mental, entender ciertos procesos asociados a enfermedades, tanto originadas en fallas neurológicas per se, como algunas otras que estamos entendiendo desde la psiquiatría. Se aplica también en metodologías educativas, en inteligencia artificial, robótica. La verdad es que es súper amplio. No, eso te iba a preguntar, sobre todo que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, genera tantas, ¿cómo decir?, tantas perspectivas beneficiosas para la humanidad, pero también tantas dudas y tantas incertidumbres, ¿no? Vamos con este primer encuentro, porque quiero preguntarte cómo surge la idea de realizar este evento para divulgar el contenido neurocientífico. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Mira, el origen es bastante espontáneo y orgánico. El año pasado, en la Sociedad Chilena de Neurociencias, que se reúne todos los años, y en la que gran parte de los neurocientíficos de nuestro país estamos asociados como miembros, propusimos una mesa redonda, una reunión en medio de este congreso que era netamente científico, para discutir con los miembros de la sociedad cuál era el interés de nuestra sociedad neurocientífica en comunicarnos con la comunidad. Y la verdad es que se llenó la sesión, fue medio mundo, a todos les interesó, y parte del panel que estaba allí, seguimos en contacto. Entre ellas, la doctora Alexia Núñez de la Universidad de Chile, colega mía, colaboradora de hace mucho tiempo, y además divulgadora científica. Y con ella empezamos a planificar entonces cómo levantar algunos fondos para generar este tipo de instancias. Y allí parte esta primera idea, que te cuento que partió muy chiquita. Conseguimos fondos internacionales de una asociación que se dedica a la neurociencia, efectivamente. Y la primera idea era hacer una tarde de charlas, así de simple. Esa era una idea nebulosa. Pero empezó a entusiasmarse la gente, a sumarse, y terminamos en este gran festival donde contamos con ya más de 20, 25 charlistas, actividades interactivas, realidad virtual, robótica, etcétera. Fernando, pero cuéntame los temas que van a tocar, porque me imagino que esto, por supuesto, que genera interés, pero también conectémoslos con cosas muy cotidianas que le pueden importar a las personas. Justamente, mira, parte de las jornadas se dedican a la educación, por ejemplo. Cómo incorporar, qué sé yo, personas neurodivergentes o niños o niñas que son parte del espectro autista a integración en el aula, desde lo que sabemos de la neurociencia. Por ejemplo, tenemos también conversaciones de salud mental, particularmente trastorno obsesivo-compulsivo y otras enfermedades neurodegenerativas. Además, tenemos conversatorios y charlas sobre inteligencia artificial y robótica.
desde esto, que es bastante más cotidiano y de interés público, hasta intereses un poquito más, digamos, específicos, como qué tipos de células tienes en tu cerebro, cómo es el cerebro de una mosca, cómo se estudia la neurociencia. La verdad es que el abanico es bastante amplio. Hemos procurado que así sea. Fernando, de hecho, tú has comentado, ¿no?, que hay que perder el miedo a acercarse al cerebro, a las células. ¿Qué quieres decir exactamente? Justamente un poco la motivación que tenemos en este festival junto con Alexia, este concepto de alfabetización neurocientífica, que esencialmente tiene que ver justamente con esta frase, que es que como ciudadanos entendamos ciertos conceptos que suelen ser complejos, que están más allá de lo que uno cree que están más allá, pero por ejemplo entender qué tipo de células hay, cómo se estudian estas cosas, dónde, cuáles son esos materiales, vas a poder experimentarlo. ¿Qué pasa si converso con un robot? ¿Qué pasa si me acerco a un electrodo? ¿Te das cuenta de ese tipo de cosas? Para poder hablar con más propiedad y empoderarnos de estos conocimientos que por lo demás provienen de universidades públicas y de institutos de investigación que están aquí para servir a la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí va. Fernando, ¿y el cerebro? ¿Es así como que ocupamos un porcentaje muy reducido respecto de la capacidad que realmente tenemos o que tiene el cerebro? No, no, para nada, para nada. Eso es un mito. A ver, Eso es dale. un mito bastante derribado también a esta altura. Se conversa mucho de esto. Ya, Yo te parto diciendo que usamos todo nuestro cerebro completo, ¿sí? Siempre. perfecto. Con más o menos intensidad en unos núcleos o en otros. La verdad es que desconozco el origen de este mito. Hay varias posibilidades. Alguien cuenta que el cerebro de Einstein o que alguien dijo no sé qué. Desconozco el origen. Cierto, La verdad es que lo total. desconozco, pero sí es un mito completamente. Pasa que el cerebro, como cualquier otro órgano, ¿sí?, no está Ujú. actuando siempre de la misma manera. Y por supuesto que hay áreas que están funcionando en un momento y otras que no. Hay interconexiones. Pero qué bueno que me lo preguntas porque eso es un mitazo gigante, el cerebro se ocupa Y entero. que está derribadísimo, dices tú. Eso es interesante. Ahora, sí es verdad que los cerebros funcionan de manera distinta y particularmente el cerebro de una persona autista funciona de una manera distinta. ¿Se ha podido determinar por qué? Hay ciertas teorías, fíjate, y hay hipótesis que se están testeando todo el tiempo. Algunas tienen que Ujú. ver con sobreactivación de ciertas áreas, otras tienen que ver con cambios en la química cerebral, ¿m?, que pueden obedecer a factores genéticos o ambientales. Lo cierto es que existen ciertas correlaciones, pero se sigue investigando, ¿verdad? Y eso es lo más interesante. Claro, exactamente, pero en definitiva te lo planteo, ¿sabes por qué? Porque Sí. nosotros también en nuestro programa hemos entrevistado, de hecho entrevistamos a una experta en autismo que es autista, española, que ha estado de visita en nuestro país, pero la entrevistamos desde España, y fíjate que fue tan lindo poder determinar con ella que cuando tú aceptas que el cerebro de una persona autista o que está en el espectro autista es diferente, hay una manera también ¿cómo te diría?, particularmente para los padres y madres, ¿no?, que tienen hijos o hijas autistas o dentro del espectro, una manera también de soltar la carga que te impone la sociedad de que todos debemos ser de una manera. Entonces, cuando tú dices, no, pues no todos podemos ser de esa manera, no todos tenemos la forma de resolverlos, no sé, una prueba nos vamos a demorar 30 minutos, a lo mejor un cerebro se va a demorar 50. Pero eso también es parte de aceptar la diversidad. Por eso te digo que desde la neurociencia también hay un aprendizaje que hacer, ¿no es así? Sin duda que sí, y lo que comenta es bastante cierto, en el fondo Claro, también, nuevamente, no solo en espectros como el espectro autista, sino que en la sociedad toda, somos claro que todos sí. diferentes y eso obedece, por supuesto, entre otras cosas, a nuestra actividad cerebral que finalmente va a generar nuestro comportamiento. Entonces, somos tan diversos o sea, nuestros comportamientos son tan diversos como son nuestros cerebros. Y por lo tanto, lo que tú dices es súper relevante para quitarte esa carga de sacarle también la palabra enfermedad a todo, ¿sí? Y seguir considerando. Claro, o trastorno, el Exacto. trastorno del espectro autista, también eso ha ido cambiando y en varios lenguajes distintos, o idiomas, quiero decir, diferentes, ya se saca la palabra trastorno. Estamos conversando a esta hora con Fernando Ortiz, neurofisiólogo académico de la USACH y además uno de los directores de Neurofest,
que ya decíamos tendrá lugar prontamente. ¿Cuándo tiene lugar? El próximo 27 y 28 de septiembre en la plataforma cultural Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Esto es en la comuna de Macul, para que dejarlo súper claro. Fernando, ¿el cerebro se regenera? Si una célula se muere o una neurona, porque algunos dicen que las neuronas no se recuperan, otros... ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. ¿También son mitos o no? Ayúdanos a entender. Buena pregunta. Eso más que mito es bastante controversial. Te cuento bien rapidito. En neurociencia usamos modelos de investigación. No siempre podemos estudiar a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, en algunos modelos de investigación se ha comprobado que hay ciertas áreas cerebrales que en el adulto efectivamente regeneran. Sus neuronas, ¿sí? Neuronas que tienen la capacidad de regenerativa, que más bien provienen de otro tipo de célula que está ahí, que se llama células con más potencial, pluripotente, por ejemplo, que tienen esta capacidad. Ahora, este correlato que sí se ha encontrado en modelos animales es el que no encuentra un correlato tan claro en seres humanos, y es por eso que es un tema aún controversial. Eso, y que me voy a tomar un poquito más de tiempo porque la pregunta me parece por favor, particularmente importante, porque eso es cuando hablamos de regeneración neuronal únicamente. Pero aquí hay un truco, y es que el cerebro tiene muchas otras neuronas, muchas otras células que no son neuronas. Correcto. Otros tipos celulares, y esos sí regeneran, particularmente unos que se llaman oligodendrocitos. Ellos sí regeneran durante toda tu vida. Hay algunas poblaciones que tienen cierta capacidad de proliferación en tu cerebro adulto, que no son neuronas necesariamente. Por lo tanto, en términos globales, el tejido cerebral sí tiene la capacidad de regenerar, pero si son las neuronas las que lo hacen, todavía está en disputa. Ya, y ahí quiero entrar en otro punto, porque ¿qué es la inteligencia? Cuando uno dice, ¡uy, qué inteligente! Otros dicen, no, pero es que depende qué inteligencia. Algunos son más inteligentes para las matemáticas, otros son más inteligentes para, qué sé yo, otras áreas del pensamiento. En fin, te pregunto, ¿cómo se evalúa ahí y el rol que juega el cerebro en todo aquello? Mira, ¿podemos alimentarlo? ¿Podemos alimentar la inteligencia para que seamos más inteligentes, por ejemplo? Yo creo que la pregunta difícil acá es definir inteligencia. Si uno lo define, ya podemos saber si lo podemos alimentar o no, si lo podemos evaluar o no. Las definiciones actuales de inteligencia tienen que ver con abstracciones que son más o menos complejas, desde el típico coeficiente intelectual, este IQ, que es una medición matemática compleja. El IQ es una medición estadística de varios componentes, ¿sí? Que se basa en análisis de componentes principales y otras cosas más o menos complicadas. Hay otro tipo de medición que es el factor G, que está un poco asociado a esto, es un poco más moderno. Sin embargo, hay algunos autores, yo recuerdo, hay un libro que se llama La mala medida del hombre, lo recomiendo mucho, se llama The Mismeasure of Men, de Stephen Jay Gould. Y Stephen Jay Gould, en ese libro en particular, critica los modelos que usamos los científicos para medir la inteligencia, diciendo que caemos en un problema que se llama, en inglés, ratification o ratificación, si tú quieres. Y lo que él quiere decir es que hacemos tantos cálculos de una cuestión que es más bien orgánica, biológica, que terminamos midiendo cualquier cosa. Y que cómo se relaciona el IQ o este factor G con una medida real de inteligencia es altamente cuestionable. Te lo comento porque existe esa escuela. También existe la escuela que nos dice que es una medida como tal y que se correlaciona con respuestas al medio. Más o menos hay un gran acuerdo de establecer la inteligencia como esta capacidad para resolver problemas, esta plasticidad frente a los cambios. Y si nos quedamos con ese concepto de inteligencia, cuán bueno eres resolviendo o adaptándote, efectivamente eso se puede entrenar, se puede alimentar. Tú puedes entrenar. Es que eso te lo digo. Es que eso es muy importante y te lo planteo porque ya que estamos hablando de neurociencia, ya que estamos hablando de este festival, de que la gente va a ir a charlas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el envejecimiento? Las células envejecen. ¿Cómo logramos llegar a una vejez en que podamos estar tan activos con nuestro cerebro que evitemos, situaciones que pueden llevarnos a pérdidas de memoria, pérdida de capacidad cognitiva? Es decir, desde lo que tú sabes, de lo que tú has investigado, ¿tú puedes mantener tu cerebro activo lo más posible a lo largo de tu vida haciendo esfuerzos dirigidos para aquello? Fíjate que las investigaciones neurocientíficas en general apuntan a distintos mecanismos que permiten, si no
sino evitar el envejecimiento, al menos ralentizarlo. ¿Y cómo? Que normalmente tiene que ver con cosas que son bastante más simples. Una buena alimentación, por ejemplo. Hay mucha investigación sobre nutrición y función cerebral. Hay mucha investigación sobre interacciones personales. Fíjate que el aislamiento social, hoy día sabemos, tiene un impacto tremendo en la actividad cerebral. Más allá de la actividad motora, el hecho de hacer sudokus, leer mucho, todo eso también es cierto, ¿te das cuenta? En el fondo, en términos bien generales, es mantener activo tu sistema nervioso con las interacciones habituales que tú tienes. Eso siempre va a ayudar a mantenerte activo y al menos a ralentizar el proceso de envejecimiento o volverlo un envejecimiento sano, un envejecimiento saludable, dado que es inevitable envejecer. Por supuesto, pero todo aquello que tú me mencionas, o sea, tú lo recomiendas, es decir, no porque una persona se jubila, por ejemplo, respecto de una actividad laboral, significa que debe estar inactiva desde el punto de vista de su cerebro, de su actividad intelectual, ¿no es así? Exactamente, y no solo intelectual, también tu interacción social más bien lúdica, salir a caminar, conversar con tu amigo y tu amiga, todo eso se sabe hoy que tiene impactos positivos, ¿te das cuenta? Eso absoluta y enteramente. Quiero preguntarte también lo último, Fernando, porque Neurofest va a contar, sabemos, con la presencia de Atom, que es el robot humanoide creado por los estudiantes de ingeniería de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago. Entonces me interesa que me digas qué aprendizaje les dará Atom a los visitantes. Mira, eso está súper interesante porque Atom va a estar presente no solo en los stands de interacción, donde tú vas a poder conversar con él, etcétera. Me parece a mí que la primera cuestión interesante que proviene de él es que primero es un proyecto hecho por estudiantes, lo encuentro fantástico, y se avanza con estudiantes de acá de la Universidad de Santiago de Chile, y además tú vas a poder entender cómo funciona entonces la creación de un robot desde los insumos que te puede dar la neurociencia, vas a poder mirarlo, entenderlo, conversar con él. Pero aún más interesante, creo, es que va a estar la directora de ese laboratorio, la doctora Lorena Delgado, va a ser parte de un conversatorio de inteligencia artificial en el Neurofest, donde vamos a conversar justamente de cómo pasamos desde la neurociencia a la inteligencia artificial y a la robótica, con los actores principales junto a otras personas relevantes de nuestra escena nacional que trabajan en este tema. Oye, realmente súper, súper interesante lo que trae este Neurofest. Fernando Ortiz, neurofisiólogo académico de la USACH. Te doy las gracias por habernos ayudado a comprender varios aspectos que tienen que ver con la neurociencia y recordar que este evento se realizará durante 2 días, el 27 y el 28 de septiembre, en la plataforma cultural Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Esto queda en la comuna de Macul, pero para que se hagan una idea, Juan Gómez Millas con Grecia, llegando a Macul con Grecia, para todas las personas que no han estado ahí. Gracias, Fernando, y que tengas una súper buena tarde. Muchas gracias a ti por el espacio y quiero aprovechar la oportunidad solamente para invitar a todos y a todas a inscribirse en neurofest.cl. La inscripción es completamente gratuita. Vayan allá, inscríbanse y bienvenido, bienvenida y nos vemos allí. De todas formas, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.